So now, again, so thank you very much for being here. And Ashley is one of the top influencers and pace setters right now in the US in social media, and we are very lucky to have her here in our focus meeting. So Ashley, thank you very much for your time and for everything. Thank you for having me. So you just want me to mainly talk about the system itself and what I'm doing? Is that? Yeah, exactly. So like your tips, your daily activities. Like a lot of us have we've seen all the videos on how to do the social media business and the strategy, but I think the majority of them is like, okay, we know the theory, but what really is the practice? You know, like the best practice. Ay, porfa, ponen todos en mute. Lo que le estoy diciendo a Ashley es que la idea es que nos dé como todos sus secretos y sus mejores prácticas, o sea, que la mayoría de ustedes tienen el conocimiento de cómo se hace el negocio hoy en día en redes sociales y han visto los videos, saben cuáles son los 4 posts, pero quiero que ella nos dé como las mejores prácticas y los tips y los secretos en esa actividad diaria para lograr el éxito que ella ha tenido. So, Ashley. So, are a lot of people brand new, or were they doing the business before we did social media? Both. We have, but the majority are brand new. Awesome. Yeah. Okay, awesome. And did you need me to tell my story, or no, they know a little bit about me? No. Please tell us your story. Yeah. I identify you. I told like what I know about you, but please share your story with us. Sí. Okay, so my mom got started with Nu Skin when I was 5 years old. Entonces, Ashley nos va a compartir su historia. Mi mamá empezó con Nu Skin cuando yo tenía 5 años. But she did it very part-time until the year I went off to college, which was 2002. She decided to start doing it full-time. Pero ella lo hizo en medio tiempo, realmente part-time, tiempo parcial, perdón, hasta que yo me gradué de college, que ahí fue cuando cuando mi mamá lo empezó a hacer tiempo completo. And I was studying to be a sports. I'm sorry, wait. Okay, yeah, sorry. Oh, no, stop, Ashley, that I mute you, sorry. Okay, no worries. I was in college studying to be a sports broadcaster, and my advisor said that I was going to have to go to a small town, make no money, and have no free time. Y cuando estaba en la universidad estudiando para ser una presentadora deportiva, mi consejero me dijo que tenía que ir a una ciudad pequeña en donde no iba a ganar nada y no iba a tener tiempo para nada. So I looked at, a big vision of what I wanted my life to look like, what I wanted to create, and I realized I wanted the same exact thing my mom wanted. I wanted to be a successful businesswoman, and I wanted to be a wife and a mother. I wanted to have it all. Y cuando me dijeron esto, pues yo realmente me di cuenta que yo lo que quería hacer era exactamente lo que era mi mamá, una mujer exitosa y una mujer dedicada a su familia, y quería realmente tenerlo todo. And so I called my mom and I said, you know what, Mom, when I graduate, I want to work with you. I want to be mentored by you, because Nu Skin is the only business vehicle that I knew of that could take me from graduating from college to where I wanted to go. Y entonces cuando me gradué de la universidad, yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero que tú seas mi mentora y que me guíes, y porque yo sé que Nu Skin es el único vehículo que me permitirá desde graduada empezar llevarme hasta donde yo quería estar. And so I jumped in and I decided to do this business, learn this business, and just decided to, grow as a leader and a person.
Entonces, apenas empecé a hacerlo, decidí hacerlo con toda, como líder, empecé a estudiarlo, empecé a aprenderlo, ay, empecé ¿cómo se dice? Aprender cómo se hace y empecé a crecer con el negocio. So the last 10 years have looked like this for me. I've gone up to Ruby, down to Lapis, up to Ruby, down to executive, up to Ruby, back to executive. Y entonces, en los últimos años, mi carrera en Nuskin ha sido así. Me subía a Rubí y me caía a lápiz. Subía a Rubí y me caía a ejecutiva. Volví a subir a Rubí y volvía y me caía a lápiz. Y otra vez era una montaña rusa. And for some reason, I just couldn't figure it out. I had a major block. Y por alguna razón, como que yo no lo tenía claro y tenía como un bloqueo inmenso en esto. And 2.5 years ago, what happened was 2 gals in the UK started doing Nu Skin and started posting on Facebook with our whitening toothpaste. Y 2 años y medio, hace 2 años y medio, dos viejas en Gran Bretaña. And no. One sec. Okay. Dos. María, te quitaste el sonido. Sorry. Dos personas en Gran Bretaña empezaron a postear en Facebook sobre nuestra crema de dientes blanqueadora. And I was here thinking, actually judging, they're not going to be successful on social media. There's other network marketing companies that have done social media. I never want to be that person that posts on social media. They're not going to be able to sell a toothpaste for $20. I thought that too. Entonces ella empezó a decir, a juzgar a estas viejas y decir, no, estas viejas no van a ser exitosas, no van a poder vender una crema de dientes en $20. Hay muchas empresas que han hecho redes sociales y no han sido exitosas, entonces ellas van a fracasar con esto. And a year later, so last year in April, 2 of the top gals came to the US and started telling us about this system. And a couple months after they came here to the US, I found out that 2 of those gals were team elites and had made over $1 million and are now in the $1 million commission circle. So they've made over $1 million in commission. Yeah, I know. Entonces, en abril del año pasado, 2 de esas viejas de Gran Bretaña fueron a Estados Unidos y nos empezaron a enseñar el sistema, y más o menos en junio me di cuenta que esas 2 personas ya eran Team Elite, que es el rango para los nuevos, es el rango más alto de nuestra compañía, y no solo eran Team Elite, sino que eran miembros del círculo del $1.000.000, o sea, en su historia con Nu Skin se habían ganado ya $1 millón. So obviously it works. And I, kind of found this all out August of 2016, last year. And that's when I had my son, Luke. Oh, yes. I know, I remember. Entonces, bueno, yo me enteré de todo esto y en agosto del año pasado fue que como que tuve a mi hijo Luke. And I was watching as, some of these girls in Oklahoma and Texas in their 20s started to do the system the way the UK girls were doing it. And I just was watching them as they consistently did the post. They consistently did the cycle. Entonces yo empecé a ver como unas personas en Oklahoma y en Texas empezaron a hacer exactamente el sistema que las británicas estaban haciendo y empezaban consistentemente a hacer sus posts, a hacer todo el ciclo. And I was in, I like to call it the new mom fog of, just trying to figure out how to be a mom, how to be myself, how to get some sleep, how to take care of a baby, how to do life as a mom. Wait till you have 3. Oh my gosh, I want 3.
Entonces, yo estaba en ese momento, o sea, acaba de nacer mi hijo y estaba en ese momento en donde estaba como con esa humarada de ser mamá, de descubrir qué es ser mamá, de tener un hijo, de poder dormir, de tener vida, además de ser mamá. And then what happened for me was in February of this year, I found out that a girl in Oklahoma that started January 15th of this year, she was in the business for 45 days and her commission check for February was going to be 6 figures. Oh my gosh. Y entonces en febrero me enteré de una niña que en Oklahoma había empezado apenas en enero, o sea, llevaba 45 días en el negocio y haciendo este sistema en febrero se iba a ganar una comisión de 6 ceros, o sea, en Estados Unidos dicen 6 figures, que significa como de 6 ceros al lado, o sea, eso en español son como lots of zeros. Sí, como 6 ceros al lado. So I said, that's it. I know this business. I love this business. I am going to do the system the way they teach the system in the UK. I'm going to surrender that it's completely different than the old system. And I'm just going to start doing it. And so the end of February, I started my first cycle, my first post. Entonces a finales de febrero, o sea, entonces yo dije, listo, me rindo. Voy a hacer este sistema porque realmente estoy viendo que funciona. Yo conozco el negocio, pero esto está teniendo mucho más éxito que el negocio tradicional. Entonces me voy a rendir y voy a hacer exactamente el sistema y lo que están diciendo estas viejas. Y a finales de febrero empecé a hacer mi primer ciclo de posts. And I acted like I was launching California. I was launching the United States. Even though Nu Skin has been around for 33 years and is over $1 billion company, I acted as if it was a brand new company and this was a brand new product. And I was going to create an army of people around the United States and then led to the world, but here in the United States. And I was going to launch an army of people. That was my vision and what I was going to make happen. Entonces yo lo que hice fue actuar como si estuviera lanzando el producto. A pesar de que Nu Skin lleva 30 años en Estados Unidos, yo me la creí y dije, Estados Unidos es mío y después el mundo, pero estoy actuando como si fuera a lanzar la novedad más grande y iba a tener un ejército de personas en mi equipo y esta era mi visión, tener un ejército de personas lanzando un nuevo producto. So I did my first post. I sold about 50 tubes, my first post. And then I did the last call post and I sold about 20 more from that. So between the post 1 and post 2, I sold about 70 tubes of toothpaste. Wow. Entonces hice mi primer post y vendí 50 tubos y entre el post de último llamado y mi primer post vendí otras 20. Entonces en mis primeros 2 posts vendí 72 tubos de pasta de dientes. And then I did my OMG post, which is the third post. Y entonces hice mi Oh por Dios post, que es el tercero. And it's the beginning of the recruiting posts. Y realmente ese es el primer post de prospectación que nosotros hacemos. So I had a girlfriend that lives about an hour away who's really successful at her radio sales marketing job. She's like the top in the US. She makes a lot of money. She does not need to do this business. But she called me up and she said, if you're making that kind of money with selling toothpaste on social media, I am going to do it. Entonces hablé con una amiga mía que es pues la más tops en ventas de un almacén que se llama Radio Sale. Es como la más tops y se gana muy bien, o sea, ella realmente no necesitaba este negocio, pero ella me llamó y me dijo, si tú te estás ganando esa plata a punta de cremas de dientes, yo quiero estar ahí.
And so she started posting. She didn't even really know what she was doing, or she just started building a team, and now she has a huge team. But we just started, helping her and keeping it simple. And so she's built a huge team. She's almost made the South Africa trip. Oh my gosh, that's amazing. Entonces empezamos con ella y ella empezó como loca, o sea, ni siquiera sabía qué era lo que estaba haciendo, pero nosotros la empezamos a guiar en todo el ciclo de post y empezó a construir un super equipo y hoy en día ya está a nada de hacer el viaje de Sudáfrica. But I can tell you the big thing that changed for me personally from a mindset standpoint was that I always had belief in myself. I always had belief in the company, but I was missing the belief that I could take any person, person from any background, and that I could bring them into this business and that I could help them be successful. And now I have that belief that no matter who you are, no matter where you come from, you can come into this business and you can be successful. Entonces, yo tenía, esto fue como un cambio de mente mía realmente, porque yo creía en mi persona, o sea, yo creía que yo lo podía hacer, yo creía en la compañía, pero yo no creía que yo pudiera ayudar a las personas a tener ese éxito, o sea, como que guiarlas, o sea, yo no creía en que yo podía guiarlas para que tuvieran ese éxito, pero hoy en día ya, y sobre todo de cualquier cualquier historial, por así decirlo, o sea, que tuvieran, no importa de dónde vinieran, yo pudiera guiarlos. Hoy en día creo que, yo sé que puedo hacerlo, puedo guiarlos, no importa de dónde vengan, y puedo hacer que esas personas tengan éxito en este negocio. Because the thing that we have now is it's simple, it's easy, it's fun, and it's free to get started. Porque es que lo más chévere de lo que tenemos ahorita es que es fácil, es simple y es gratis. O sea, empezar ahora es totalmente gratis. And, what is so important about this business is that we keep it simple because it has to duplicate to build a team. Y lo más importante en este negocio es que mantengamos esta estrategia simple porque se tiene que duplicar en nuestros equipos. So I suggest that you learn the system, which is very simple, and you surrender, let go of anything that you've known, whether it be this business or another business, let go of all that, and just keep it simple, learn the system, and just start doing the system. Y lo que yo les sugiero es que se rindan, o sea, que no nos las demos de inteligentes, que nos rindamos al sistema, que olvidemos cómo se hacía antes, que olvidemos las otras formas de hacer negocios y nos rindamos al sistema y lo mantengamos simple y hagamos no lo aprendamos de corazón y hagamos el ciclo completo. One of the key things with social media to make it work is you have to be authentic. So you have to be yourself. So if you learn the system and there's certain things that you would not say, then don't put that on your Facebook. You have to be yourself and you have to be true to who you are. People are going to buy from you. They're going to want to work with you because of you, not because of what you're saying. So it has to be you when you are posting on Facebook, no matter what you're posting about. Entonces, una de las cosas claves en redes sociales es que tú tienes que ser auténtico. Entonces, tú tienes, o sea, si en parte de estos posts, de estos ciclos, tú como que no hablas, digamos que está algo escrito de la forma que tú no hablas, o sea, que tú no eres... Tú no te expresas así, pues cámbialo, porque es que la gente te va a comprar a ti, te va a comprar a ti y saben cuándo eres auténtico o no. Entonces, una de las cosas más importantes es que personalicen los posts. And you have to keep the 80-20 rule. So 80% of the time on Facebook or social media, whatever avenue you're using, you have to post about your life.
People want to see your babies, your kids, your family, sporting events, having fun, going out, being with friends. People want to see your life. They want to see what's going on. I mean, even if it's going to the grocery store or, you know, down the street or date night or whatever it is, people want to see it. It may seem little and not important to you, but it's important to your friends and your followers. So 80% of the time, family, passion, that type, 20% of the time, business, products, things like that. But you want to stick to that. I know it can be really exciting when you're making a lot of money and doing well, but you have to stick to the 80-20 rule. Y ustedes tienen que cumplir obligatoriamente la regla del 80-20, o sea, del 80% diversión, familia, amigos, todo lo que a ustedes les interesa, porque es que a la gente en Facebook o en cualquier plataforma en la que ustedes utilicen, la gente quiere saber de ustedes, quiere saber qué es lo que hacen, quiere saber de su familia, quiere saber, o sea, todos tus seguidores, es importante para los seguidores, puede que para ustedes sea como que, wow, estoy haciendo tanta plata vendiendo cremas de dientes, entonces yo posteo y posteo y posteo sobre producto, pero no, a la gente le aburre eso, entonces necesitamos es que, o sea, no importa si es ir a hacer mercado o ir a una cena o ir al gimnasio, lo que sea, la gente quiere saber su vida, entonces es súper importante que ustedes se obliguen a que sea 80% de los posts sobre tu vida, lo que te gusta, ese tipo de cosas, y 20% sobre producto y negocio. Another key thing is that you want to be adding friends. So you have to be adding, I would suggest anywhere between 15 and 30 new people a day. I suggest you add people that have something in common with you because you have an instant connection, whether it be friends of friends or things that, you know, you can find people through Facebook groups, things like that. But I suggest you find people that you have something in common with. El otro tip, o sea, ya van 3 tips. El primero es hacer el ciclo completo y rendirse. El segundo es ser auténtico. Y el tercer tip es añadir todos los días amigos a tu cuenta, ya sea en Facebook, Instagram, Snapchat, o sea, la plataforma que tú quieras, pero añadir entre 15 y 30 personas diarias. Gente que tengas en común, pueden ser amigos en común o gustos en común, y a través de grupos en Facebook tú puedes empezar a añadir esos amigos, porque cuando hay algo en común hay una afinidad y entonces hay una conexión. And, you know, another key thing I want you to realize is that even though it's easy because it's on social media and we're building this business on social media, it's still all about people and relationships. Y otro tip que les quiero dar es que aunque estamos en redes sociales y es muy fácil el poder como expandirnos y contactar a todo el mundo, este es un negocio de personas, de relaciones, entonces es muy importante que ustedes construyan esas relaciones. So a lot can be done through, you know, social media, through text message, through Facebook message, but you still want to do things like this where you can physically see each other. You want to, if you're in the same town, get together. If you know, have people, make sure you at least do phone calls with them. You always want to keep the relationship with people. Entonces, es súper importante que, bueno, sí, ustedes pueden utilizar texto, WhatsApp, Facebook Messenger, pero es muy importante que hagan cosas como esta, en donde se puedan ver las caras o puedan como hacer reuniones, tomarse un café, lo que sea, o una llamada, porque esto es un negocio de relaciones. So, you know, with the cycle and being able to recruit, there are going to be people that reach out to you that want to be a part of your team because of the recruitment post. But if you want to build this fast and have a huge team, you're still going to have to reach out to people and tell them the story of what's going on right now. Ok, entonces en todo el ciclo del negocio, con el post para prospectar, la gente te va a pedir a ti, o sea, te va a decir, oye, cuéntame, yo quiero ser parte de tu equipo, pero ustedes también
tienen que contactar personas y contarles su historia y contarles cómo les está yendo y contarles qué es lo que les está pasando, porque no todo el mundo lo contacta a uno automáticamente. So, I think that the people that, build the biggest team are going to tell the story the most, and they're just going to have fun with it. In the month of March, I was on the phone for 12 to 14 hours a day telling the story to my people and my people's people because I wanted to build the team fast. Entonces, el equipo que más va a crecer va a ser aquel que esté hablando con mucha gente permanentemente. Yo en febrero estuve más o menos entre 12 y 14 horas al teléfono contando una historia y la historia de la gente de mi equipo a esas personas porque yo quería construir un equipo rápido. And if I didn't let it bother me on who did or didn't do the business, even though 99% of the people did the business. Y en ese momento ya no me importaba quién hacía o quién no hacía el negocio, a pesar de que en ese momento el 99% lo estaba haciendo. So there's one thing that solves all problems if your business is not going the way you want it to go or it's not going as fast as you want it to go. Massive action will change all things. Y una de las cosas, como uno de los secretos es que si tu negocio no está creciendo al ritmo que tú quieres o no está teniendo como los ingresos que tú quieres, una de las cosas que los resuelve todo es acción masiva, hablar con mucha gente. So with massive action, there's a couple things that you want to keep in mind. You want to be doing the cycle 1 to 2 times a month yourself. And here's the key thing. It's not necessarily about you selling product. It's about your team and your new people seeing how the business is done. Ok, entonces una de las cosas de acción masiva es que tú debes hacer el ciclo de negocio 2 veces al mes y no es con el objetivo de que tú vendas, sino que tu equipo se dé cuenta de cómo se hace el negocio. You always want to be recruiting yourself, new people. Tú siempre vas a querer prospectar nuevas personas, o sea, que tú prospectes nuevas personas. Because when you are recruiting yourself, it starts to attract the energy of the whole team. When you start to be the leader, you attract other people that are doing that. So we want unmanageable chaos. Entonces y la clave es que tú siempre estés prospectando y reclutando gente nueva al equipo porque esa energía se transmite a todo el equipo y lo que nosotros queremos es un caos inmanejable de gente creciendo como locos. So you're doing the post yourself 1 to 2 times a month because you're showing your team and you're doing it. You're constantly recruiting people. And then on top of that, we're now teaching people how to get referral posts to reach into other networks. So your friends of friends. Entonces lo que debes hacer es tú hacer todo el ciclo 2 veces al mes, nada más, solamente 2 veces al mes. O sea, acuérdense del 80-20, 2 veces al mes. Y empezar a pedirle a tus amigos hacer el post de referidos, o sea, pedirle a tus amigos y tus contactos que hagan ese post en donde recomiendan el producto y te taguean a ti. So I'm just going to end with, it's June, so March, April, May, June. So I've really, our team's been doing it for 3 months, and it's insane. I have, I'm Emerald, but a really solid Emerald I've gone 7 executives deep in 60 days. And one thing that I didn't quite grasp was that, I've built this huge team of women who have dreams and goals, and I underestimated the power of a team. And I built this business, solidly for 45 days, 60 days. And my grandfather died last month. And I got to be with my family for 2 weeks, uninterrupted, not even thinking about the business. And I can tell you that the support that I received from my team was overwhelming.
overwhelming love. No, that is so sweet. I know. I'm really happy for you. Entonces, lo que Ashley nos cuenta es que lleva haciendo esto realmente 4 meses, o sea, desde febrero, y lo que nunca pensó fue el poder que tiene un equipo. Construyó un equipo de mujeres increíbles, con sueños grandísimos, con una calidad humana espectacular, y incluso tiene una que es esmeralda, pero una esmeralda sólida, con 7 líneas, con 7 ejecutivas debajo, 7 líneas de profundidad. Y lo más lindo fue que hace un mes el papá de Aileen murió, y ellos pudieron estar 2 semanas como dedicados a eso, sin interrupciones, sin nada, y la solidaridad que tuvo el equipo con ellos fue increíble. So, I mean, that's pretty much it. I don't know if you have any questions or if anyone has any questions, but, you know, we're just having so much fun, and it's really just simple, and let go of anything that you thought you knew or that, you know, you think you know, and just have fun and build a team. And when you come from love and clarity of what we have, you know, we really are making a difference in the world. You're making a difference in your country. And, you know, when you come from that place, you're going to be unstoppable. Bueno, esto es todo por hoy. Si ustedes tienen preguntas, por favor, yo se las respondo, pero realmente sepan que si están haciendo esto con amor, o sea, tenemos una oportunidad de negocio grandísima y podemos cambiar la vida de mucha gente y se pueden crear una cantidad de cosas espectaculares. We do have questions, Ashley. I'm going to give the microphone to the people who raised their hands over here. Okay. Jime, mi Angie, te veo la manito, pero entonces, porfa, suban la manito, pero del computador para yo poder ver la cosita. Entonces, Jime. Ok. Dale. Bueno, yo le quiero preguntar a Ashley y hoy le estábamos hablando que si tú tienes una persona que va muy rápido, ella acaba de decir, sí, olvidemos lo pasado, pero usualmente antes tú decías para duplicarlo, vas a entrenar a la persona y que ella siga bajando la línea para que ese conocimiento como que fluya y tú puedas seguir avanzando con más personas. Si tienes a alguien que va muy rápido, igual tú estás bajando la línea, si esa persona no tiene el tiempo, lo que sea, tú haces las llamadas por esa persona y sigues bajando la línea, o sea, para poder tener esa velocidad, porque es a través de redes sociales. Okay, so the question is, you know how before, let's say you have someone like is going crazy and she's like working and having so much success and everything. Do you help her draw the line, and go deep yourself, like calling their people and everything? Because let's say she doesn't have the time because everything is in social media. How do you deal with those? I mean, because before you have to teach her and give her, I don't know, the duplication system and yeah. So in March, I literally had my whole team. I was recruiting for all of them. So I said, you're all brand new. Just send me their names, their phone numbers. I'm going to call them. I'm going to tell them the story. I'm going to sign them up, make sure I have your ID number. And I drove, 6, 7, 8, 9 levels deep within 30 days. Entonces, en febrero, eso me pasó a mí. Yo estaba con todo mi equipo que era realmente nuevo y yo les decía, mándenmelos a mí y yo llamo a todo el mundo y yo asegúrate de darme tu ID, y yo empecé a bajar las líneas, incluso bajé como 5 o 6 niveles en 30 días yo sola con todo el equipo. So my best friend, who I got started the beginning of March, who has a full-time job and a baby, she didn't know how to do anything. 30 days in the business, she called and she's like, can I actually sign up my own people? She didn't even know how to sign someone up. Entonces me pasó que mi mejor amiga, que es súper exitosa, trabaja a tiempo completo y tiene un bebé, a los 30 días me llamó como, ¿puedo yo firmar a mi propia gente? O sea, ¿puedo yo codificarla? Porque no tenía ni idea de cómo hacerlo.
So yes, I Okay. think you answered the question. So let's hear from Angie Penagos. Hola, mi Angie. Hola, hola María. Mi pregunta es, ya tenemos la estrategia montada, tenemos como ese sistema de duplicación completamente listo. Hay personas que sí se la quieren meter toda y que sí quieren trabajar, y hay otras que dicen que sí, pero no lo hacen, o no lo hacen correctamente, o hacen una publicación y no hacen más. ¿Qué se hace con esas personas? ¿Las dejamos ahí, las sacamos del grupo? ¿Hasta dónde llegamos con ellas? Okay, so we have the duplication system. We know how the cycles work and everything. So let's say we have people who actually say that they want to do the business, but that, let's say they do the first post and nothing happens and they quit. And so the question is, regarding to those people, what do we do with those people? Do we take them out of the group? Do we leave them there? What do we do? We don't have time to worry about it. You mean from the Facebook training page, or? Yes, oh, I like the that would be chat. a full-time job if I knew. I don't know. I haven't taken anyone out of the group. Ok, no, sinceramente no nos preocupamos por esas personas, o sea, no los sacamos de los grupos, ni de los chats, ni de nada, pero no nos preocupamos por esas personas, llegará su momento. I mean, you might be shocked because if you do videos and training videos, people might come around because this business is also about timing, and so you never know. So if you keep them in the group, they may get prospected, you know, by just looking at what's going on. Entonces, si tú los mantienes en el grupo, como tú vas a hacer videos de entrenamiento, live, así están activos, te impresionará que en algún momento, porque acuérdate que esto todo es una cosa de tiempos, como ellos ven esos videos y esos entrenamientos de uno, empiezan a actuar ellos solitos. Ok, Linda. María, hola. Bueno, mira, yo le voy a preguntar a Ashley dos cosas súper fáciles. La primera, si el único producto que ella mueve por redes sociales es la AP24. Y segundo, si ella le establece alguna meta a la gente de su equipo. So Ashley, I want to ask you, the only product that you sell or that you promote through social media is the AP24? That's the first question. And the second question would be, do you set a goal for people in your team? Like, okay, go and sell 20 tubes of toothpaste or 25 or 30 or whatever they want to sell, that's good for them and for you as well. First question is yes, only toothpaste. I am only going to teach toothpaste until I am on the very last phone call where they have seen all of their friends post about toothpaste. So I'm still talking to a lot of people who have never seen a post, or if they've seen a post, they've only seen it from one person. I feel like that is the beginning of the beginning. I feel like we haven't even scratched the surface of the beginning. And here's the deal, guys. It's all about the toothpaste, but it's not about the toothpaste. It's about teaching people how to build a team that you can have for generations to come, because they know and understand the power of the business because they're starting to make money. Okay, so let me translate it. Do you set up a goal for them? No, espérate y traducimos. Oh, yeah. Let me translate that. Entonces, sí, la respuesta es solamente posteamos de AP24. Tienen que, entender que acá sí es acerca de AP24, pero no lo es. El ideal es construir un equipo y que la gente vea la posibilidad de ganar dinero y demás. Ahorita apenas estamos tocando la superficie, o sea, yo voy a parar hasta que todo el mundo que yo llame ya haya posteado de AP24, o sea, ese es el objetivo. Entonces, lo que tú tienes que ver es que este AP24 simplemente es la puerta de entrada para que tú, a través de generaciones y tras generaciones, puedas tener un negocio tan grande y tan exitoso que todo el mundo lo puede hacer.
So, I mean, it's a little different, the goals here in the United States, I think, because in the United States, any orders over 18 tubes is free shipping. So I make that the goal. It's the same here. Okay. Yeah, So that's what I do. So that's what I do. I've always I tell people we make that a goal, 18. What I find is that 18 is something that everyone can grasp. You know, even if people themselves are thinking, I can sell 5, 10, maybe 15, or you've got the people who have huge goals, 18, I'm finding that most people can grasp their head around that. Entonces la meta que nosotros tenemos, yo creo, ella decía que yo creo que en Estados Unidos es diferente, pero acá en Colombia es exactamente igual, que cuando tú haces un pedido de 18 tubos hay envío gratis. Entonces esa es la meta que nosotros le ponemos al equipo 18, porque es como un número que todo el mundo puede ver lograble. 18, así tú digas, yo puedo vender 5, 18 es alcanzable, o así tú seas de las que venden muchísimo, 50, 20, 50, 100, 18 es una meta ideal como para todo el mundo. And then, you know, as far as business goals, I always make number 1 to be LOI, number 2 to be executive. Y en cuanto a metas del negocio, lo primero que les digo es, ustedes tienen que ser LOIs como meta número 1 y después meta número 2, ser ejecutivos. And then when you're executive, the goal is how many LOIs and how much do you want, how many points in volume. Y cuando ya eres ejecutivo, ya me concentro en cuántos LOIs vas a tener y cuánto volumen vas a hacer, en tu volumen grupal vas a hacer. Okay, so Diana from Pereira has a question. Hola. Hola. Very good, Ashley. Thank you for your time. Yes. Bueno, tengo una pregunta, María. Quiere decir que entonces lo que ella hace es todas las personas con las que contacta, a todas las incluye como distribuidores y algunas se quedan solo como clientes y entonces después comienza a esas personas que inscribió como distribuidores a bajarles las líneas sin importar quiénes alcanzan el LOI o no, con tal de que se forme un volumen. Es que esa parte no me quedó como muy clara ya de la estrategia de cómo ella hizo. No, mi Dianis, ella lo que dijo es, o sea, cliente es cliente y distribuidor son dos cosas diferentes, pero si tienes el distribuidor, tú sí bajas la línea para hacer que eso tenga más efectividad y que crezca tu equipo. O sea, tú eres la que baja la línea del distribuidor. Sorry, the question that she had was like, if you had a client, I mean, all the people that you come around with, do you sign them as a distributor or do you have like customers or and do you drive the line even if they don't want to do the business, or like that she didn't have that clear. So I was telling, no, you have customers and distributors and you drive the line of those distributors that they want to be in. Yeah. And we have another question from Maria Alpilar, and she says that how many contacts is the ideal so you have like a high impact in social media, like you do great in social media. How many contacts should you have in your account? Well, so my Facebook, I've got friends, let's see here. I think I have close to 4,000. In Facebook, the top is 5,000. Ashley dice que ella tiene en este momento 4,000 contactos y el tope máximo de Facebook son 5,000 contactos. But I can tell you that the biggest way I've built my business is by getting on the phone and telling people the story. Pero lo que yo les quiero decir es que, o sea, como más he crecido yo es llamando por teléfono y contándole a la gente mi historia. Because people find out that it's free and that it's instant cash, and I mean, everyone wants to do it. I mean, who doesn't want money? Yeah. Instant money.
Y pues, me he dado cuenta porque es que todo el mundo se da cuenta que es gratis y tienen dinero al instante y pues sinceramente, ¿quién no quiere plata? ¿Quién no quiere dinero? And remember, a lot of the time, it's not what you're saying, but how you're saying it. So every time I'm on the phone, I'm very excited. I'm energetic. I am clear that they are signing up. They're posting today. And, you know, we're going to build them a huge team. Y acuérdense que no es no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces yo cada vez que estoy en el teléfono, yo estoy emocionada y compartiendo y pues con energía, porque yo ya los tengo, o sea, en mi mente yo ya los visualizo firmados y que ellos van a postear ese mismo día. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Angie. Gracias, gracias, Sasha. La pregunta es, ¿las personas las pones a postear así no tengan su perfil de Facebook idóneo para la estrategia y así no tengan su perfil activo, así no sean activos en Facebook y tengan muy pocos amigos, igual que empiecen a postear inmediatamente o primero que limpien y primero que hagan el proceso de activar el Facebook? So the question is if you make the people post right away or if you do like the cleanup of your profile thing first, like you, even if they are not active, very active, the idea is to post like right away or do all the process that in the OTG. Yeah, I know one team global has people do that, and I probably should have people do that, but I have found more success in having them get them their free account and post as soon as they are. My one thing for them posting is that they have to be available that day to respond to the people that want the product. And so if they can't respond in that day, that's fine. So I say, when is a great day? I set up the time and then I just have them post. When you have people have too much stuff, the mountain is too big to climb. And, you know, you want people just diving in because they can, if they don't do well, they can build up their Facebook and relaunch next month. So, you know, I always suggest never waiting. Ok, entonces yo sé que es algo que One Team Global sugiere en todo el proceso de limpiar el perfil y empezar a añadir amigos y empezar a ser activo, pero realmente lo que yo hago es llevar a la gente a la acción inmediatamente a que postee. La única condición que sí les doy o que sí les hago es que ese día ellos estén disponibles para contestarle a las personas inmediatamente que quieren el producto, porque eso es súper importante. Entonces, no importa, o sea, cuando les hacemos una montaña tan alta y como tan grande y le ponemos como tan complejo la cosa, la gente no se lanza a hacerlo, porque pues lo ve como inalcanzable. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevarlos a la acción inmediatamente, que se lancen al agua inmediatamente y que si, digamos, en ese primer ciclo no les fue bien, pues tienen otros 3 semanas para hacer el segundo ciclo y que empiecen a construir la cuenta en Facebook idónea y hacer otro relanzamiento del producto. No sé si tengan más preguntas. Joja, dale mi Joja. Hola María. Mi pregunta es porque no me quedó claro. La idea es que uno hace 2 posts, 2 ciclos por mes. Y lo que se sugiere es que en los siguientes meses lo que haga uno es apoyar a las personas a hacer esos ciclos o que uno también siga haciendo cada mes. Siempre tú vas a liderar con el ejemplo. Siempre. She was asking that if she didn't have, like, she didn't get clear if, like, the first 2 cycles, I mean, you will do the first 2 cycles and in the next months you will support your team to make the cycles. But I was telling her, no, you lead by example and you have to do every single month the 2 cycles. At least one time, yeah. O sea, tienes que por lo menos en el mes hacerlo una vez en el mes, porque tú vas a estar además adicionando personas a tu Facebook account, entonces va a ser gente nueva que ni siquiera ha visto eso. Entonces tú siempre tienes que liderar con el ejemplo, así sea hacer un solo mes total, un ciclo al mes. Ok, gracias.
Ok. Entonces, niños, si no tenemos más... Ah, sí. Here's another question. I see they raised their hand. Mi siguiente pregunta está relacionada con el equipo, con el grupo de apoyo para los comentarios a las publicaciones. Si bien es cierto que sabemos que tenemos como unos horarios ideales para hacer las publicaciones, hay personas que de pronto se lanzan a hacerlos en otros momentos y digamos que eso está bien. Pero ¿qué pasa con los comentarios de esas personas que no alcanzan a los 10 primero? Con sus propias respuestas podrían llegar a los 10, pero ¿qué tan efectivo puede llegar a ser eso? Primero. Y segundo, ¿qué tan efectivo es que tenga más de 10 o 20 o 15 comentarios de apoyo de las personas que dicen, ay, buenísimo, ay, me encanta, yo también la uso, también la recomiendo? ¿Qué tan bueno es? ¿O es solamente poner 10 específicamente y no más? Porque a veces la gente nos dice como, ay, como que no me suena tan confiable el hecho de que tantas personas comenten que es bueno. Sí, como que se pasa para el otro lado. Oh, okay. ¿Sí? So, ¿Me expliqué o no me entendieron? So the question is like on the support chats that we have, and one is the people like go. We tell them we have schedules like to like the best times to post are this, but sometimes they just post whenever they want. And let's say they don't get the 10 comments or so what should we do with them? And the second question is like, so sometimes those posts get like 15 or 20 comments of people recommending it, like, yeah, I know, it's great, awesome, blah, blah. And she says that people have told her that they don't feel like it is, I mean, that those many comments that is great is telling them that it's not that great. You know? Yeah, we've never really encountered that. Que nunca les ha pasado eso. Yo sí he recibido como ese tipo de comentarios, por eso quería hacer la pregunta. Okay. Sí, no. Okay, so the next question is when a person shows interest about the product and the strategy, but she doesn't have time, what will be the best strategy to implement so we are able to help that person get like more time and so she can do this like full time? Does she want to do the business or no? Well, she said the question, someone write it to me, but what I guess is that she really do want to do the business, but she just said that it doesn't have time. Yeah, I mean, you could figure out where, you know, they post and, you know, you help them with it, or she does a referral post and you figure it out that way. You know, someone has to, at least if they want to do the business, they at least have to have time to post for themselves and reach back out to people that want the product for them, because they won't be successful that way. As far as building the business, you or the leader on your team can help build the business. But as far as, you know, you have to have someone that has at least time to, you know, respond to people, because you won't be successful in launching if you don't respond to the people that want the product. But a way, you know, she could do a referral post for the friend and, you know, could help that way, or, you know, figure it out that way. I hope that makes sense. Yeah, it does. Entonces lo que nos recomienda Ashley es que si tienes ese tipo de personas, que tú veas cómo le puedes ayudar y que más bien ella haga como un post de referido y tú le contestas a sus contactos, a las personas que están interesadas, porque pues por lo menos o sea, si realmente está interesada en hacer el negocio y la estrategia, tiene que tener el tiempo de contestarle a quienes le comentaron el post. Entonces eso es súper importante. Si realmente pues no tiene tiempo alguno, la idea es que tú le hagas como un post de referido y que le contestes para ella lo que ella tenga que contestar. Dime.
Bueno, yo tengo una pregunta, aunque pues igual como que me parece que ustedes lo están enfocando en que el producto es tan sencillo, que es una pasta de dientes que te desmancha y que te da un resultado y todo es visual y por eso es que logramos que se forme esta energía y que se forme viral. Sin embargo, como que es de verdad manejable o puede ser aconsejable hacer un entrenamiento sobre el producto, porque pues surgen muchas preguntas raras de clientes y de personas como para enseñarles a resolverlas, o es simplemente algo que nos remitimos a la información de la ficha técnica o de lo que dice Nuskin sobre la AP24 y ya. So the question is, well, you guys make it sound so simple that it's just a toothpaste that whitens your teeth. And do we train our team on the toothpaste, or should we just like let it go and send them the how do you call that, the Pictures? no, not the picture, Information about the information of the toothpaste that that Nuskin has, like the Oh no, way product too much info. No. For customers? No, for the team. Because sometimes the people, like customers, ask like really weird questions, but that like the question is, should we train the team on the toothpaste or just leave it to the product info page? I think leave it to the product info page. Yeah. And then no, my best friend's a dental hygienist. I think she's going to be doing a video for frequently asked questions. Oh, amazing. It will be in English, but maybe I'll translate it. Okay. We can put some subtitles. Okay, so that's going to be happening in the next couple of weeks. So I would refer to that. Okay. Entonces, una amiga mía es odontóloga. Entonces va a hacer un video con las preguntas más frecuentes, va a estar en inglés, pero le dije que nosotros lo podíamos traducir, entonces va a estar disponible en un par de semanas y con eso yo creo que nos pueden ayudar muchísimo. Awesome, thank you very much. ¿Alguien más tiene preguntas? Y si no, ya son las 9, entonces pues para terminar y tener la hora. Thank you, Ashley, very much for your time and for everything that you shared with us today. I think it was very inspiring, and yeah, we have to go to the next level and like talk to a lot of people and do this massive action that is really the key and the secret of all this, and keep it simple. So really, thank you so much, and we love you. And love you. Thank you very much. Un beso a todos. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya servido todo esto y que la clave realmente es acción masiva, que hablemos con Raimundo y todo el mundo, y que lo hagamos lo más simple posible, dejemos de complicar las cosas. O sea, esto tiene un procedimiento, 1, 2, 3 ya, y pongamos a todo el mundo a la acción. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Y de verdad que la tenemos que sacar del estadio con esta estrategia que de verdad yo la veo tan clara. Necesitamos es que ya todo el mundo esté así, haciendo como esos saltos cuánticos que todas estas gringos y gente de Gran Bretaña dice pasé de un mes de 2,000 puntos a 40,000 puntos. Yo los quiero a todos los 38 que estuvieron conectados con volúmenes grupales de 40,000 puntos y hacer una cosa loca, o sea, que no tengamos de verdad, nos estamos enloqueciendo con todo esto. Les mando un beso a todos, qué rico verlos a todos. Me encantan estos enfoques porque me ponen a mí así. Vamos, María, tú lo grabaste. ¿Sí? Gracias, María. Lo grabé. Chao, María, gracias. Y lo vamos a subir en los grupos. María. Un beso Vale, a todos. Gracias. Vale. Súper, gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, mi Cata, chao, Juli, chao a todos, chao, mi Angie. Chao. Un beso a todos.